Hola, ¿cómo están? Esto es de Yade junto a mí. Esto va a ser un programa, un podcast para la bendición de Dios y para que la gente sepa conocer todo desde el inicio de la creación. Esto está auspiciado por Dalanis Shop, este es el sponsor del programa. Después en la descripción van a encontrar todos los detalles para que puedan ir a chequear. Hay una persona muy especial que viene desde San Nicolás. Él es un teólogo. Un teólogo que yo admiro mucho, que está apoyándonos en este proyecto. Bienvenido, Guillermo Miller. Bueno, ¿Cómo gracias. estás? Acá estamos. Contame, Guillermo, ¿a qué se dedica usted? Ahora soy jubilado. Sí. No soy más. O sea, soy teólogo porque me recibí. 12 años trabajé en la obra pastoral. Después trabajé en Techín en la obra en pintura. En pintura, sí, letras en pintura. Sí. Dentro de pintura. Muchos años. 12 años también. 12 Ah, años en la obra pastoral, 12 años en pintura. Y porque me gusta el dibujo, pero también me gusta. He hecho algunos cursos sobre paleontología, geología, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tengo muchos libros que siempre me interesaron investigar este tema, que no los traje ahora conmigo, pero tengo en mi biblioteca muchos libros sobre geología, sobre biología y sobre paleontología creacionista, ¿no? En base al creacionismo. Muy interesantes. Veo que nos trajiste cositas acá para mostrar. Sí. Ahora en unos segundos vamos a ver. Ujú. Bueno, yo tengo acá una dinámica. En este caso, gigantes, saberes prohibidos, civilización oculta antes del diluvio. Siempre contaron historia de los antiguos. Ajá. Bueno, suena como místico, Sí, suena sí. espiritual también. Claro. O sea que esta creación de Dios fue permitida. ¿Es cierto, no? Sí. Dios creó los animales, básicamente todos los que existen hoy día, pero los creó de acuerdo a las especies en ese tiempo, lo que llamamos familias. Por ejemplo, creó un par de cánidos, que después dio origen a toda la variedad de cánidos, desde el lobo hasta licaones, perros, zorros, toda la variedad que hay, existe, dingos, etcétera, ¿no? Lo mismo que los diplodócidos. Acá tenemos un diplodocus, ¿no? Es Es diplodocus. Diplodocus. Ese es un saurópodo gigantesco, de cuello largo, herbívoro. Bueno, hay como una familia de diplodócidos. Los diplodócidos. Más chiquitos, más grandes, diferentes formatos, pero más o menos conservan cierto estilo. Porque todos dependen de un ancestro en común. Ah, mira. También los tiranosáuridos, que ahora no traje, yo tengo un tiranosaurio, no lo traje ahora. Sí, pero todo el mundo lo conoce, Pero el tiranosaurio el Rex es el más conocido, pero hay otros, diferentes tamaños, pequeños hasta el más poderoso, el tiranosaurio Rex. Bueno, Dios creó también a un tiranosaurio, pero que no era feroz como después se transformó. Con el paso de los siglos se fue transformando y también dio variedades de diplodócidos. Lo mismo de tiranosáuridos. Lo mismo podemos decir de otros como los espinosáuridos, los ceratópsidos, que eran. Acá tenemos, por ejemplo, un triceratopo. A ver, creo que tengo otro acá también. No, este es un. Este es un triceratopo. Un herbívoro, claro, ahí está. Bueno, ese pertenece a una familia grande, se llama ceratópsidos. Sí. Algunos son un poco diferentes, pero más o menos todos conservan cierto estilo, ¿no? Pero bueno, posiblemente tengan un ancestro en común, que hayan sido creados con un reservorio genético como para diversificarse en distintas especies. Perteneciendo a una misma pareja ancestral, Ajá. Dieron origen a una diversidad de ceratópsidos que hoy se los encuentra como fósiles. Esos se extinguieron con el diluvio, se extinguieron todos ellos. Sí. Acá tenemos otro, pero el hueso, lo mismo, pero. Ah, mira, este es el esqueleto. El esqueleto, no sé qué demostrarlo. El fósil, vamos, el fósil. Sí. Claro. Miren, vamos a tomar una toma acá. Una toma allí, ahí está. Mira. Wow. Esto tiene cada detalle, qué trabajo. Alguien se tomó en hacerlo. Ese no lo hice yo. ¿No lo hiciste vos? No, este sí. Pero miren lo que es esto. Con cemento y claucol. Ese no sé. Ese me lo regalaron.
Qué lindo regalo. Esto es el que vemos acá, es un huevito, un dinosaurio carnívoro naciendo de huevos. De huevo. Porque, claro, los dinosaurios ponían huevos. Ponían huevos. Sí. Ok. Supongo que la gran mayoría nacía así de huevo. Tal vez había otros ovovivíparos, como hay serpientes. Algunas nacen por huevo, la serpiente. Otras nacen por directamente vivitas así. No, ovovivíparas. Guille, ¿se han encontrado así fósiles de huevo de Sí, dinosaurio? sí, sí, huevo. ¿Hay algo Sí, se han las nidadas encontrado? completas. Oh, Encontraron mirá. nidadas completas, muy bien conservadas. Y hasta con el embrión adentro. Mirá. Cuando lo rompen y lo ven estar el embrión adentro, bastante bien conservado las formas, se pueden ver de qué animal pertenecían por el aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que Qué interesante. Qué bueno saber esto, porque te digo, hay jóvenes que no te enseñan una cosa en la escuela y la Biblia te enseña otra cosa. claro, claro. Y es como que hay una controversia ahí entre Claro. que, bueno, ¿de qué lado nos quedamos? ¿Del quedamos del lado del científico? ¿Del quedamos del lado de la palabra de Dios? Entonces es como para, sí, bueno, ¿cuál es la verdad? Sí. La ciencia y la Biblia, que es un libro de historia, para mí la Biblia es un libro de historia hebrea, antigua, de la más antigua de todas, porque desde un mismo inicio de la vida, no está en contradicción con la ciencia. No está en contradicción con la ciencia. Al contrario, Acompaña. acompaña a la ciencia. Lo que pasa que los científicos evolucionistas parten de una premisa que para mí entender es falsa. La premisa de ellos es la macroevolución existió y para que eso sea necesita millones de años. Para que eso ocurra, esa macroevolución de una célula, digamos, hasta llegar a los dinosaurios, hasta llegar a los mamíferos y hasta llegar al ser humano, tuvieron que pasar millones de años. Entonces ellos bajo esa premisa analizan los fósiles y los estratos geológicos. En cambio nosotros creemos que no es así. Ellos confunden estratos con grandes eras con hábitats. Hábitats. Bueno, Esta es la diferencia. Ahí está. Lo que para ellos son una era, por ejemplo, una era de 25 millones de años o 15 millones de años, para nosotros es un hábitat. Un hábitat. Por eso, por ejemplo, acá, lo podemos ver, Sí. a ver en la cámara. Sí, dame. Allá. A ver, Mostrale mostrala esto a vos. tu cámara. Sí, a ver, mostrala vos que está más. Bueno, El tema. vamos acá. A ver si... Claro, ahí van tal como se los encuentra en el registro fósil, ¿no? Los de más abajo, los del Cámbrico, hay una variedad de seres del fondo marino. Es por... Entonces ellos dicen que fueron evolucionando Sí. a medida que pasaron los millones y millones de años, 20 millones de años, 25 millones de años, hasta llegar al antropoceno donde aparecen los seres humanos, que pues no está allí el antropoceno. Pero ellos dicen, en cambio nosotros decimos que no, que esos son diferentes hábitats. Hábitat. Y Claro. es lógico que, por ejemplo, que los gusanos anélidos, los trilobites, los caracoles, tentaculitis, bivalvos, erizos, medusas, corales, etcétera, estén en el fondo marino porque ahí vivían. Ahí fueron sepultados cuando vino la catástrofe diluvial. Esto también te lo enseña como si fuese la parte de Darwin, que él, o sea, se debe haber inspirado desde todo que estás hablando. Claro, O sea que está un poco distorsionado eso. claro. No hay diferentes hábitats. No es que dicen que viene desde una célula que estaba en el medio del océano caliente y empezó la unicelularidad Empezó la vida, y claro, la mitosis, claro. ¿no? Entonces, Ellos no pueden explicar cómo se inició la vida. Aunque se han hecho experimentos, ninguno fue, todos fracasaron. Y es más, es tan compleja la vida, es tan compleja que necesitaron preparar un laboratorio muy complicado y muy bien dirigido. Por ejemplo, Urey Miller, los experimentos de Urey Miller, que hicieron allá por el 1950 y pico, que tuvieron que poner elementos muy precisos para lograr solamente algunos aminoácidos, que son los ladrillos básicos de la vida.
Claro. Entonces eso no te demuestra que la vida surgió de casualidad, sino que la vida surgió porque hubo alguien inteligente detrás elaborando esos procesos, esos procedimientos. Con todo lograron muy poco, muy poco, Tampoco. porque unos aminoácidos. Sí. Ya las proteínas son más complejas, son mucho más complejas. El continente antediluviano, Ok. que los diferentes hábitats estarían dados y las diferentes temperaturas por la altura del continente, por la línea de flotación de los animales, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, acá sería el océano. Acá habría animales en el fondo de los océanos hacia arriba. En el benton, el nécton, el plancton, y después en los animales costeros, ¿no? Ajá. Y después hay lagos interiores ubicados en diferentes niveles. El Mesozoico es un nivel medio en el continente, que se desarrollaron estos animales, básicamente los dinosaurios y los pterodáctilos y también los reptiles acuáticos, porque era un hábitat intermedio en el continente con temperatura media. Por ejemplo, acá temperatura cálida, temperatura templada y temperatura más fresca a fría en los niveles superiores, ¿no? Entonces estaban ubicados los animales básicamente por sus hábitats. Por eso aparecen así después en el estratos. Ahí está. Pero no es la única razón. También está la razón de movilidad. O sea que los animales grandes, los grandes mamíferos, tenían mayor poder para escapar a zonas más altas cuando las aguas diluviales comenzaron a subir en el continente. Por eso se encuentran muchos fósiles en las montañas, en los lugares elevados. No, ese es otro tema. Porque no había montañas altas antes del diluvio. Las montañas altas se formaron después. Tenemos que entender una cosa. Antes del diluvio estaba la Pangea. Un gran continente. Por eso algunos dicen, los animales cuando fueron desde, por ejemplo, desde Australia, el cangurito, ¿cómo fue? Si había un mar separado y... No, pues estaba todo pegado en los continentes. Entonces pudieron ir hasta... Puede haber demorado un mes, 2 meses en llegar. Pero llegaron. Los que estaban en América, había contacto entre América y África. Claro, y Europa. Sí. Entonces tenían contactos terrestres para ir hasta el Arca de Noé, por ejemplo. Y los continentes se separan después del diluvio. Ahí después vamos a mostrar, hay un versículo en la Biblia que aparenta decir que la tierra se hendió o se partió unos 90 años después del diluvio, en la época de Peleg, ¿no? Ajá. Hay algo. Después lo vamos a ver cuando veamos un poquitito aquellos de allá. Vamos a ver un poquito de eso. Bueno, estoy acomodando acá. Bueno. Estamos. Qué interesante. Esto que está, este otro dibujo acá. Bueno, lo que está en verde allí es un registro real según Stores, un geólogo. Sí. Lo que está en verde son lo que se ha encontrado en los diferentes niveles, ¿no? En el Paleozoico son los animales que aparecen en el Paleozoico. Y allí aparecen unicelulares, esponjas, corales, brios, etcétera, ¿no? Ahí están arriba escritos los nombres de los diferentes grupos de animales y plantas, etcétera. Cenozoico es lo que aparecen acá. Ajá. Y antropozoico, que sería aquí arriba, ¿no? Entonces, no hay ningún árbol de las especies como ellos tendrían que tener. Un tronco, si el árbol de especie tiene un tronco, algunas horquetas, unas pocas horquetas, que se van diversificando de a poquito en muchísimas más, hasta finalmente una copa con una variedad de animales impresionante. Pero lo que aparece, el tema que en la realidad, en el registro real, lo que aparece es la copa del árbol. La copa directamente. Claro. ¿Por qué? Porque en el Cámbrico, que es la capa más profunda donde hay variedad de vida, le llaman la famosa explosión cámbrica, aparecen, ¿saben cuántas especies de seres del fondo marino? No, ¿cuántas? Unas 17.000 especies diferentes. 17.000. De golpe en el Cámbrico. Y lo que hay en el precámbrico son minucias comparadas con los que hay en el Cámbrico. Entonces,
y surgió una variedad impresionante. Ya yo se los mencioné un poquito acá, pero los voy a leer. Gusanos anélidos, trilobites. Los trilobites, a ver, acá tengo un trilobite, a ver si quiero verlo. Es como un bichito, ¿se ve ahí? Sí, Como sí, un bichito de la humedad, lleno de patitas, lleno de segmentos, con unos ojos espectaculares, de calcita, que podían ver, pero tenía una proyección muy, muy exquisita. Además, se reproducían, comían, cazaban, se escondían de los depredadores, tenían un cerebro, tenían todo un sistema nervioso perfectamente formados. Pero no encuentran trilobites en el precámbrico. Aparecen una variedad de especies, de paso, no es solamente una especie, hay una variedad de especies muy grande de trilobites. Pero después están los caracoles, tentaculites, bivalvos. Bivalvos son todos los que sean ostras, mejillones, ostras, sí. bueno, todo eso. Sí, Hay claro. una variedad enorme que aparece, perfectamente formado. Erizos de mar, medusas, corales y el cangrejo de las Molucas. ¿Saben qué es el cangrejo de las Molucas? Está. El Está. cangrejo de herradura. El cangrejo de Roda, sí, Herradura. es Ya verdad. estaba en el Cámbrico. Pero no aparece ningún cangrejo de herradura en el precámbrico. No aparecen los precursores evolutivos. Está. De todas estas especies que estoy mencionando yo acá, corales, anémonas, esponjas, etcétera, y plantas acuáticas también, no aparecen los precursores evolutivos, los fósiles intermedios que dieron Ok. lugar a esa enorme variedad de 17.000 especies. Y aparece que nos figura acá en este dibujito pequeños peces también, ahora se han encontrado hace poco. Ah, también. Pequeños peces. O sea que, a ver si entiendo mejor. Ah, O sea que Dios tuvo que hacer una preelección de lo que se iba a ahogar y lo que se iba a mantener con vida. Inclusive sus criaturas dentro del océano y del mar. sí, también se murieron, se extinguieron muchísimos Se en el mar. extinguieron, pero Muchos sobrevivieron. se Muchísimos extinguieron. sobrevivieron. Se extinguieron ¿por qué? Porque al nivel del agua que iba bajando, iban quedando sobre la superficie seca y se iban muriendo porque estaban fuera del agua. Y se van a morir, van a quedar fosilizados seres que eran del agua. Del agua, claro. Claro. Bueno, ahí hay otro tema, pero ya lo vamos a entrar ahora. La pregunta es muy buena. Bueno. Ahora acá te voy a mostrar este otro. ahora. Dale. Este otro. Este sería el verdadero árbol de las especies, esto que está en rojo, Ah, si la claro. evolución fuera real. ¿No? Sí. O sea, le faltan a ellos 2.500 millones de años, 2.500 millones de años, desde que aparecieron las primeras protozoarios, las primeras células sin núcleo, las básicas, Sí. según ellos. Y a medida que fueron pasando los millones de años, se fueron diversificando. Vos lo ves acá. Bueno, ya lo vemos más. A ellos les falta olímpicamente todos estos 2.500 millones de años de fósiles que brillan por su ausencia. Brillan porque no están. ¿Entendés cómo es el tema? Ahí va. Es el grave Ahí problema va. que Ahí tienen está el ellos. problema. Ahí va Todo entendiendo. esto que tiene acá es imaginativo. Sí. Y lo que es real es 156 años entre la creación y el diluvio. Algunas minucias se lograron fosilizar. Y es lo que encontramos en el precámbrico. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí, Ahí va la sí. cosa. Bueno, Sí. entonces el grave problema que tienen ellos es que no pueden presentar los precursores evolutivos, los antecesores de esas 17.000 especies del Cámbrico. Que de paso, hay representadas en esas 17.000 especies 50 grandes filos. Los biólogos Ok. saben que es un filo, son grandes grupos biológicos. Biológico, sí, lo he escuchado. No sé, bueno, y los 8 tipos básicos de vida, incluyendo los vertebrados. Vértebras. Los vertebrados también están presentes en el Cámbrico, pero no están los vertebrados en el precámbrico. Ok. ¿Cómo dieron ese salto? Bueno, eso no lo pueden explicar ellos, ¿no? Aja. Ese ya. es uno de los problemas graves que tienen. Después tenemos este Sí. concepto, Guille, de millones de años tiene los dinosaurios o 6.000. Ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, Claro. ¿hace cuánto pasó el diluvio? ¿Millones de años o hace 6.000? Sí. ¿Cuántos años tiene el Vamos a hablar planeta un Tierra? poquito del diluvio. El diluvio fue una catástrofe muy compleja, muy compleja. Duró un año por empezar. La gran lluvia,
que se dio en la zona del Arca y el Medio Oriente, Sí. fueron 40 días y 40 noches, dice la Biblia. La Biblia, sí. Pero ellos tuvieron 370 días adentro del arca hasta que salieron. 370 días. Bueno, las aguas permanecieron sobre la tierra de alguna manera, por lo menos en esa zona, 150 días. Entonces, el diluvio, en total la catástrofe duró un año. ¿Por qué? Porque fue algo complejo y no es que la tierra se llenó de agua, como algunos infantilmente suponen, todo hasta tapar las montañas más altas y después lentamente y suavemente bajaron. No es así. En un hábitat tan grande como es y tan complejo como es la tierra, Sí. las aguas subieron alternadamente según el lugar. ¿Y por qué subieron? ¿Y cómo subieron? Bueno, acá tengo la tapa de un librito que yo escribí, Los misteriosos dinosaurios. ¿Dónde se ve? Sí, levantalo un Los poquito. misteriosos dinosaurios. Así. Ahí está. Ahí levantamos un poquito. Bueno, ahí. Yo te lo muestro. hay unos meteoritos que caen, ¿no? Está el arca esa de Noé allá, Sí. los animales que quedaron fuera del arca, que no entraron, y los meteoritos. Bueno, los teóricos, los que estudian esto, suponen que meteoritos invadieron en ese momento la Tierra y fueron los que dieron origen al diluvio. Meteoritos que impactaron la Tierra. Incluso fisuraron la Pangea, que después se separaron los continentes. Bueno, e iniciaron, incluyendo el famoso de Yucatán, De Yucatán, que sí. golpeó allá y que hizo Sí. una tremendo. Bueno, ¿por qué? Porque hay trazas de iridio, ¿no? Que hay muchos meteoritos que dejan ese rastro. Ese rastro de iridio por el impacto. Bueno, entonces sí, ese puede haber sido un meteorito importante que marcó el comienzo del diluvio. Pero durante ese año diluvial fueron cayendo otros que prolongaron la catástrofe diluvial, y no solamente hubo impactos de meteoritos, sino que hubo meteoritos que se impactan en el mar o en la tierra. Terremotos, maremotos gigantescos, donde las aguas arrasan, Con todo. avanzan en los continentes, volcanes, maremotos y también los que se llaman corrientes subacuáticas de turbidez. Hoy día los geólogos han estudiado mucho este fenómeno Ah, de mirá. las corrientes subacuáticas de turbidez, que se forman corrientes debajo del mar por algún terremoto en zona costera o algún maremoto en zona Bien. profunda muy fuerte, Bien. y se deslizan capas de grava, lodo y arena que van mezcladas con el agua a una velocidad impresionante por debajo del mar, como si fuera una capa propia que tuviera vida propia. Mirá Y vos. se desliza haciendo un manto enorme bajo el fondo marino. Y pueden dejar residuos a lo mejor hasta 1 metro, 2 metros. Oh, Y todo lo que hay debajo del mar lo tapa, lo cubre. Por lo tanto, lo mata por asfixia. Porque lo cubre. claro. Lo mata por asfixia. Y por aplastamiento. Por Porque aplastamiento y quedan por- sepultados. Exactamente. Bien. Entonces, creemos que ocurrieron, todos esos fenómenos se dieron en el diluvio durante ese año, y por eso encontramos seres del fondo marino fosilizados. De ahí viene el concepto que dice la palabra de Dios, de que Dios abre las puertas del abismo, ¿no? Sí, Es como que sí, sí. es una forma de descripción de decir, hubo una catástrofe mundial Sí. que Aguas de arriba, aguas de arriba y aguas de abajo. posiblemente de abajo. Cuando se fisura la Pangea con el Ya. impacto de los meteoritos, es posible que haya habido aguas que surgieron de abajo y que también ayudaron a aumentar el volumen de agua de la catástrofe. ¿Sí? Ok. También hubo volcanes, porque todo eso despertó volcanes en todo el planeta. Entonces ellos también produjeron largaron magma, lava, etcétera, ¿no? Todo el material volcánico que también dejó sus huellas en el fondo marino, en los continentes, y también sepultaron y mataron fósil. Porque ¿qué significa la palabra fósil? Fósil viene de fosa. De Claro, fos. de Cuando cavamos una fosa y encontramos un hueso
que ya no tiene más los elementos originales, Claro. sino que fueron reemplazados por sustancias químicas, digamos, de la tierra, propia de la Sí, tierra, de la minerales, Sí. minerales que le fueron penetrando. Bueno, entonces, para la fosilización se necesita necesariamente que un hueso, aunque sea muy duro, que sea sepultado rápidamente, Ahí va. ¿sí? O tapado Para la por el ra- hielo, Claro, para la rápida conservación para de... rápida conservación. Bien, bien. Porque si un hueso que es duro queda 1000 años, 500 años o 200 años a la intemperie, los agentes necrófagos lo liquidan. Y Se disuelve, se desintegra. Que como en todas las capas de los estratos geológicos hay fósiles, todo eso rápidamente fueron sepultados. Y en todo el mundo están esas capas geológicas. Y en todo el mundo hay fósiles. Significa que fue una catástrofe a nivel mundial, sí. mundial. En el fondo marino y también en los continentes. O sea que prácticamente la palabra de Dios se cumple porque quedó solamente Noé y su familia. O sea que también se puede llegar a decir que hubo civilizaciones también apartadas de la famosa ciudad de Enoch, que es lo que no, pero viste que en Noé Sí. hay una ciudad que la llaman Enoch, Ah, ¿viste? sí, sí, sí. Sí, bueno, era Sí, sí. dentro de mi conocimiento, Sí, lo sí, poco que yo tengo. Sí, sí, sí. Entonces, en mi mente, digo, bueno, puede o hay, Dios sabe, más civilizaciones fuera de esa ciudad que menciona la Biblia. Porque si fue algo a nivel mundial, Sí, pero la humanidad no se había desparramado mucho todavía. mucho. Ahí No. está. Es para... Tampoco se había multiplicado tanto. Claro, está. Porque desde la creación a Noé pasaron 10 generaciones nomás. 10 generaciones. Hasta el diluvio, como Noé vivió 600 años hasta el diluvio, ahí podemos meter 4 o 5 generaciones más. Podemos decir que hubo entre la creación y el diluvio digamos unas 15 generaciones. Bien, bien. En 15 generaciones la humanidad no puede haberse multiplicado tanto. Claro. Como algunos dicen, millones murieron por el diluvio. A eso es lo que voy, Guille. Porque te tiran Sí. ese concepto medio disfrazado, distorsionado de Claro. millones de años. Si estamos hablando de millones de años, tendríamos una superpoblación, Sí, no acabaríamos dentro de este planeta. Claro. Si vamos por una cuestión lógica. Sí, sí. Por eso está bueno aclarar estas cosas, Guille, de que si, bueno, si vivían tanto tiempo, entonces... Sí, encaja hubo perfecto. 14, 15 generaciones desde la creación. Y algunos han calculado que los habitantes no llegaban más que a 60. ¿Qué cantidad de habitantes hay acá en Pergamino? Vamos más o menos, debemos tener 120.000 habitantes aproximadamente. ¿Cuánto? 120.000 habitantes 120.000. aproximadamente. Bueno, ponele que había 70, 80.000 habitantes en el mundo Sí, en la época antes del diluvio. Esos fueron los que fueron sepultados en la catástrofe en las diluvial. catástrofes. Ok. Sí. Esa cantidad. No fueron millones como algunos suponen. Exacto. Sí, Claro, claro. Y bueno, pero son cálculos estimativos porque Perfecto. no hay nada. Bueno, entendemos cómo fue el diluvio entonces. Entendemos Duró un cómo año y fue una catástrofe compleja. Las aguas avanzaron en los continentes Sí. en distintos momentos, en distintos, no todo a la vez. ¿Qué pasó con los animales? Yo tengo un dibujito Sí. por acá. Muestra ahí los animales huyendo de las aguas diluviales que van avanzando. Ok. ¿No? Entonces, se sabe que los animales, los mamíferos tienen mayor capacidad de resistencia. Ah, mira. Sí. Qué interesante. Para correr, para escapar, para trepar. Los mamíferos. Los mamíferos. Sangre caliente tiene mayor que los reptiles, que son de sangre Fría. o pueden ser algunos de sangre intermedia, pero bueno. Entonces por eso treparon más alto y fueron sepultados después. Ajá. También se han hecho experimentos ahogando distintos animales y por ejemplo los reptiles se hunden más rápido después de ahogados. Más rápido se van al fondo. Mira vos. En cambio los mamíferos y las aves son los últimos en hundirse. Quedan más tiempo flotando muertos hasta de hundirse. Entonces al decantarse las aguas diluviales, Ok. estos quedaron en otro nivel.
los grandes mamíferos quedaron y las aves quedaron a otro nivel. Por eso no es fácil encontrarlas en el Mesozoico junto a los dinosaurios. Pero hay una cosa, que los evolucionistas no lo dicen. No. Pero en el Mesozoico, donde hay mayormente dicen dinosaurios, se han encontrado unas 430 especies de mamíferos. De mamíferos, juntos con los dinosaurios, desde pequeños, está una familia, como ratas una familia, una manada, ¿cómo se le decía? Especies. Todas juntitas. 400 especies desparramadas en el mundo. Sí, 430 especies diferentes. Sí, diferentes. No de una sola familia, sino de diferentes grupos de mamíferos. Sí. Desde pequeñitos hasta medianos. Medianos, sí. Bueno, hasta ungulados como las cabras, por ejemplo, parientes de las cabras, y eso se han encontrado también junto con los dinosaurios. Bueno, y también otros como el ornitorrinco, como el castor, más o menos iguales. Casi iguales. El castor del Mesozoico igual casi el castor que se encuentra hoy día. El ornitorrinco prácticamente igual. También aves. Le llaman anseriformes porque son las aves parientes a los patos y a los gansos. Mirá vos, ¿no? Sí, en el Mesozoico, con el aparato fonador intacto. ¿Qué significa el aparato fonador? Que hacían, que graznaban o hacían cuac cuac como los patos. Producían un sonido. Su fonética. Su fonética era similar a los gansos y a los patos actuales. Bueno, pero hay una cosa interesante. Sí. No hay ningún dinosaurio que tenga siringe, el aparato fonador que tienen las aves. No hay ningún dinosaurio. Así que no lo pudieron haber heredado algo tan complejo de los dinosaurios, como dicen que las aves salieron de los dinosaurios. Sí. Bueno, por lo menos ese aparato fonador y las plumas, bueno, las plumas tienen plumas muy especializadas, las aves, ¿no? Sí. Aunque dice que se han encontrado dinosaurios con plumas, pero bueno, las plumas de las aves son muy especializadas para el vuelo y todo eso. Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es este pez gigantesco? Yo tengo como acá, me da curiosidad. Me gusta el color. Es raro, ¿no? Tiene muchas aletas por todos lados. Me gusta la cantidad de, no sé si tiene escamas, si tiene que. Bueno. Esto si me encuentro en un río, yo lo llevo a la parrilla, Guille. Así. Cuando encontraron los primeros fósiles de es el celacanto. El celacanto. En el Jurásico, dice acá, o sea, en el Mesozoico, ya por allá, ¿no? Sí. Bueno. Sería Jurásico, Triásico, Jurásico y Cretácico sería. Sí. Bueno, para ellos tienen como 100 y pico de millones de años, 150 millones, no sé cuánto. Tendría que chequear la información bien cuánto le da. Sospechaban al principio, por la forma de las aletas y los lóbulos, que este pez posiblemente estaría criando pulmones. Y posiblemente caminaría porque tiene las aletas de abajo. Claro. Si las aletas de abajo, como clavadas en lóbulos. Claro. Entonces dice, ellos estaban desarrollando un sistema de caminar en las playas. Así que sospecharon al principio que este animal posiblemente fue un precursor de los animales, de los peces que salieron del agua, empezaron a criar pulmones y a criar patas. Claro. Patas y empezar a caminar por tierra, en las playas primero y después cada vez más. Hasta que ahí salieron los anfibios. Este es el famoso pez que se ve mucho en los dibujitos animados que representan la evolución y que aparece como caminando en la playa y sale y después aparece todo el animal. Que ya no lo ponen más. No lo ponen más, no, porque después descubrieron que estaba vivo. Es como descubrir un dinosaurio vivo, como le pasó a Susana Jiménez. Bueno, que sacaron en aguas profundas, en la zona de Sudáfrica, por ahí, empezaron a aparecer. Pero este no era que se había extinguido, que era de la época de millones de años atrás, 100 y pico de millones de años. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá y casi igual. No cambió prácticamente nada. Y después descubrieron que hay varias especies. Ahora sabes, algunos enormes y otros más pequeños. Esta es de una especie pequeña,
porque este es en tamaño real, pero hay unos enormes también, que son casi todos similares, así por la cantidad de aletitas que tiene por Sí. todos lados. Imagínese usted un día de pesca y te pesca uno de estos. Y resulta que no camina por las playas, que anda en el fondo marino, que tampoco está desarrollando ningún pulmón de nada. Que es así. Es Es así, es un pez. Es un pez así, un pez. que bueno, aparentemente hasta extinguido. Qué Pero belleza. como este fósil, ahora es un fósil, es considerado un fósil viviente. Viviente. Pero hay muchísimos fósiles Sí, vivientes. sí, que no, están si nos casi ponemos a iguales. detallar, tenemos un programa de 7 horas. Sí. No, qué lindo y qué bueno que está esto, por favor. Sí. No sé quién lo hizo, no sé. Que no sé, pero tiene Este una me lo regalaron mano. también. Me regaló a mi hijo, que a su vez se lo regalaron a él. Sí. Y me dice, como tengo interés en todas esas cosas, te lo regalo, me dijo, me lo dejó acá. Alguien lo hizo, muy bien logrado. Muy bien, sí. Sí, con la escamita y todo, ¿viste? Tiene unas preguntitas, Hacé. como para ser un poco más dinámico. Guille, ¿por qué pensás que las culturas modernas siguen rescatando símbolos y prácticas antiguas? Rescatando, ¿en qué sentido? Rescatando, vos, por ejemplo, hay mucha gente que es místico, viste, como lo... A ver, los antediluvianos, Los gigantes. antediluvianos, viste, que aparecen los Gigantes. gigantes, los Nephilim, viste. Claro. Hay mucha simbología en eso. Sí. De ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué Sí, pensás de Hay esas una culturas? creencia errónea de Que que confunden. los ángeles caídos Sí. se mezclaron con las hijas de los De los hombres, hombres. y salieron esos gigantes de la antigüedad. Pero eso no está en la Biblia. No está en la No Biblia. está en la Biblia, no. Bueno, Cuando dice que las mucho- hijas de los hombres se casaron con los hijos de Dios, Sí, los hijos de Dios son los descendientes de Set. de Set. De Ajá. Set, que era el personaje que fue fiel a Dios. Eran los fieles. Los hombres fieles que seguían la línea del Dios verdadero Sí. se casaron con chicas paganas. Por eso le llaman las hijas de los hombres a las paganas y los hijos de Dios a los fieles. Entonces se casaron y se apartaron, porque las hijas de los hombres, Claro. las paganas, los arrastraron a los hombres y los apartaron de la verdadera de la verdadera doctrina de La Dios, doctrina de de Dios. Dios verdadero. Entonces, Sí. entonces podemos decir que es un gran engaño de los Nephilim y todas esas cosas que muchos jóvenes también hoy en día lo confunden, lo toman como Claro. que los Nephilim. El Antiguo Testamento, antes del diluvio se menciona que había gigantes en la tierra, pero ¿Eran gigantes o era el ser humano con su altura perfecta? eran los seres humanos con su altura original. Original, perfecto. 3 metros, no sé. Sí. Capaz que en la época de Noé menos, Menos. porque ya pasaron desde Adán y Eva hasta Noé más de 1000 años, Ok. ¿no? Tal, fue como... Entonces fue descendiendo para mí Descendiendo, un poco la puede altura. Ya capaz que Noé, por decir algo, capaz que tendría no 3 metros, sino 2 metros, 2 metros 20. Sí. Bien. Bueno, anda por ahí cerca. Por ahí andábamos Así- bien. así a lo mejor tendrá alguna descendencia. Bueno, como es 2 metros y pico, pero vivían mucho todavía, porque tenía una genética muy perfecta. Muy perfecto. Sí. Mantenían todavía el Tenían diseño. bastante de lo de allá. Pero la palabra gigante que se usa para los antediluvianos, como todos eran de estatura alta, se piensa que es una mala traducción, que la verdadera palabra de traducción sería gente guerrera feroz, Feroz. ¿Eh? o sea, de un carácter aguerrido, no tanto por la altura física, sino por el temperamento violento, aguerrido. Eran guerreros feroces. Entonces la palabra gigante sería más bien por su ferocidad, por su violencia, antes que por su carácter. Y la Ajá. tierra, Qué buen... por algo Dios los destruyó, Lo destruyó. porque había Claro. violencia y había degeneración sexual y de todo tipo, abuso de los más poderosos a los más débiles. Bueno, llegó una conducta horrenda, asquerosa, y dijo Dios, Mm, No, no, esto no va más. Sí. Algunos dicen un genocidio, Dios hizo un genocidio. No. Hizo una pena de muerte, ¿no? Dios dictó sentencia de muerte como dictó un juez. Esta persona ha hecho desastre en la vida, no se lo puede permitir, le da sentencia de muerte. Dios, que es el juez, ve lo horrible que fue esa generación
y los sentenció a muerte. Y para eso mandó el Lo del diluvio. diluvio. Sí, sí, sí. Sí. Este, Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son los efectos espirituales más comunes en quienes se involucran con prácticas ancestrales? O sea, hay muchas prácticas que todavía quedaron de esa época, ¿viste? Entonces es como decir, cómo diferenciar la cultura, en esta cosa de historia o arqueológica, de lo espiritualmente peligroso. Y bueno, toda práctica que esté en contra de los mandamientos que nosotros que está en la palabra de Dios, Sí. y los sanos consejos que da la Biblia, porque la Biblia es un libro de historia, básicamente. Historia antigua para mí es un espectáculo en cuanto a historia. También es un libro que de higiene, y también higiene mental, higiene moral, Moral. porque nos encamina hacia una conducta, una excelencia de conducta, ¿no? Todo lo que nos aparte de esa excelencia de conducta hacia nuestro prójimo, hacia lo que nos rodea, hacia el sufriente, ¿no? Porque también habla mucho del sufriente, la viuda, el que está pasando por desgracia, el vecino que está pasando por un momento de dificultad, de tenderle una mano, ¿no? Todo aquellas doctrinas que se apartan de ese ideal que la Biblia presenta, bueno, está equivocada, ¿no? Estamos equivocados. Sí. Sí. Guille, ¿qué texto bíblico recomiendas para alguien que aún siente atracción por lo oculto, por los misteriosos? Muy bueno. Sí, Estoy acordado. hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de no consultar a los muertos. Bien. No bien. consultar a los muertos. San la muerte ese. El más famoso. Sí. No lo acepta ninguna iglesia razonable, ni cristiana lo acepta ninguno, ¿no es cierto? Pero hay versículos que hablan de no consultar a los muertos. Estaban prohibidas las adivinas en la época de los reyes y de los pueblos de Israel. Estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque los muertos, la Biblia enseña que los muertos están muertos. Están muertos, van al sepulcro. De paso, la palabra infierno significa tumba o sepulcro. El infierno de fuego es otra cosa. Bueno, está bueno aclarar eso. Sí, sí. Bien. Por eso dice, cuando el catecismo, como dice, el credo católico dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Sí. Y significa que descendió al sepulcro, porque él murió y después lo enterraron lo colocaron en la peña, ahí en el sepulcro. Sí. Significa que él descendió a la muerte, al sepulcro. Ahora, la palabra infierno de fuego ya es otra cosa diferente. Ya el castigo final que habla San Pedro y otros versículos también, pero San Pedro segunda de San Pedro capítulo 3, versículo 13 en adelante hasta el 12, habla del diluvio, habla del infierno de fuego, ¿sí? Y habla de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y de los que se burlan de todo eso, los que se burlan. Es clarito. Sí. Sí. Eso para que lo anoten por ahí. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, Ese, versículo del 3 al 12. Al 12. Hablan de esas tres cosas, ¿no? Ustedes Porque para hay gente anotarlo. que a lo mejor va a mirar acá y se va a burlar, Sí. ¿no? Sí. Bueno, esos burladores se burlan de la creación, se burlan de la existencia del diluvio como un mito para chicos, para gente tonta, y se burlan del juicio final. Y San Pedro habla muy clarito de que hoy día va a haber gente que se burla de esas cosas. Y las hay. Y las hay. Sí, seguramente. La ciencia y la fe ¿coinciden en algo cuando analizan el diluvio y los pueblos anteriores? Sí, coinciden totalmente. Lo que pasa que en esto la opinión de los científicos está dividida. Yo reconozco que hay una mayoría de paleontólogos, arqueólogos y biólogos que apoyan la ideología de la evolución, de la macroevolución, porque nosotros no somos fijistas, creemos que hubo una pequeña diversificación en la vida. Eso es lo que descubrió Darwin, ¿no? Claro, Darwin. Sí, que vio diferentes picos de pinzones en diferentes islas, que unos se alimentaban de una cosa, otro de otra, vio una diversidad, pero todos eran pinzones. Entonces ellos extrapolaron unas pequeñas variedades, la extrapolaron al infinito, y pudieron sacar que de las moléculas se organizaron, produjeron una célula, una procariota. La procariota. Y de la procariota salieron las eucariotas, con las células con núcleo. Y de ahí surgieron hasta el ser humano, ¿no? Una evolución tremenda, pero gracias a los millones y millones y millones, interminables millones de años, ¿no?
Pero yo creo que eso es una ideología, porque nadie vio esos procesos. Ni antes, imposible que los vea porque son de millones de años. Sí. Pero nadie vio algo similar en el presente tampoco. Sí, una pequeña diversidad como esto. Lo de las polillas que yo te decía, Sí. de diferentes colores, diferentes tamaños, animales con diferentes largos de pelo. Acá tenemos una perra hermosa por ahí con un pelo largo y diferentes colores, pero son todos perros. Todos son canes, todos dicen... La caña va a salir en el Todos dicen guau guau y también se rascan así como cuando tienen una pulguita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todos descienden de un ancestro en común, ¿no? Bien. Yo digo a veces que la teoría de ello va del sapo al príncipe. ¿Cómo es eso? Del sapo al príncipe, claro, mediante millones de años. Si vos dejás un sapo, el beso del sapito para que se transforme en príncipe son los millones, millones y millones de años. Qué bueno. Que va a producir una transformación. Ese se va a transformar en un reptil, el reptil se va a transformar en un roedor o en algo parecido, ¿no? En un mamífero, y ese mamífero, bueno, en un simio, y ese simio se va a transformar finalmente en humano nivel Dios. Dioses, ¿no? Porque el ser humano... Viste, que atender a ser Dios. Y sí. Sí, y somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Sí. ¿Cómo diferenciamos entre la arqueología legítima y la arqueología espiritual? O sea, se han encontrado también, aparte de estas cosas antediluvianas, cosas bíblicas, algo así. Bueno, por ejemplo, se han encontrado, yo vi hace bastante, la arca de Noé, allá por donde decía Dios que iba a quedar. Los montes de Ararat. Bueno, mi idea es que esos encuentros son falsos. Son falsos. Sí, ¿por qué? Porque no hay madera que dure 4.300 años. El diluvio fue hace unos 4.300 años más o menos. Sí. A la intemperie. Algunos dicen, no, pero agarró el hielo lo tapó, pero en ese lugar el hielo se derrite y se vuelve a formar hielo y se vuelve a derretir. Ahí estaba mi mente dudando, porque digo, estaba hecho de madera. La madera es material orgánico, se deteriora, se corroe, Sí. y la naturaleza que Dios creó, que es un sistema automático, lo va terminando desintegrando, la tierra se lo va... desintegra. Entonces, esa arca que encontraron, ¿qué es? ¿Es verdad? ¿Es falso? Sí, ¿Cómo le decimos Dice la que era verdad a la madera, gente? el escritor Elena de Juárez dice que era madera de ciprés. De ciprés, sí. El ciprés son esos árboles que son como unos pinos flaquitos y alto, largo. Por acá hay un montón, vi que había, son hermosos. Sí. Bueno, que de ese tronco tan recto, de ahí sacó las maderas para ensamblar y hacer el arca, ¿no? Madera de ciprés. Pero ahora en el ciprés, así los durmientes, por ejemplo, de las vías que son de una madera totalmente dura, que son el quebracho Sí. colorado, también se deterioran. Vos vas a la vía y ves eso. Han sacado. Y sí. Los han sacado porque ya no dan más. Después de 80, 100 años no dan más. Y bueno, esos 4.300 años no era madera tan dura. No. La de yo te dije madera ciprés. Sí, El ciprés no es tan dura como el quebracho. Y sí. Por eso eso del arca que se ha encontrado, no. Nosotros no necesitamos de que se encuentre el arca para... ¿Vos decís que la iglesia ha fallado al no dar respuestas o la verdad de estos temas a los jóvenes, a la gente? ¿O eso por qué? En teología, donde estudié yo, allí en el Colegio Adventista de Plata, ahora es la Universidad Adventista de Plata, hay profesores que dan estas materias y presentan todo esto que yo estoy mostrando ahora. Por eso yo la base lo sé de ahí. Después asistí a algunas conferencias y algunos seminarios que me ayudaron, y además libros que esos autores que allí presentan son todos doctores en sus diferentes especialidades, ¿no? En química, en biología, en física, en paleontología, en antropología. Sí, también antropólogos. Bien, bueno. Pero bueno, ellos les enseñan a los estudiantes a confrontar con el evolucionismo. Tratan de ver la teoría creacionista o de diseño inteligente como que tiene sustento. Sustento en la ciencia, ¿sí? No es un invento nomás. La diferencia con los otros eruditos que también estudian
es que parten por una base diferente. Ellos aceptan la historia hebrea, la Biblia, la historia hebrea, como verdadera. Y lo toman como una premisa válida para sobre eso escribir su hipótesis, su teoría. E investigar sobre la base. Ok. De lo que dice la palabra inspirada de Dios. En cambio los otros, porque toman a la historia hebrea como un mito, como mitología, y entonces la descartan de plano. Y entonces elaboran una teoría sin un creador, sino que con procesos, ellos le dicen naturales, pero esos procesos naturales nadie los vio en realidad, porque nadie vio un montón de moléculas transformarse en una célula viva. Más todavía, los científicos no saben qué es la vida. Interesante. Los científicos no saben. Pueden describir la vida, pueden describir que es un ser vivo, que es una bacteria viva, pero no pueden saber qué es en esencia la vida. O sea, pueden describir lo que ya está creado. Lo que ya, sí, respira, come, se reproduce, creado. Se muere, eso sí pueden decir. Entonces, el científico que te está estudiando el comportamiento de lo que ya está creado. Pueden decir, es un ser complejo, biológicamente muy bien estructurado, que respira, reacciona a los estímulos, come, se nutre, excreta, y se reproduce y muere. Eso lo pueden saber porque lo ven. Lo ven, claro. Y nos pasa también a nosotros. Obvio, sí. Como organismo. Bueno, pero en esencia, ¿qué es la vida? No. Una vez probaron matar una célula, los científicos. Eso lo leí en un artículo bastante... no tengo la referencia ahora, lástima. Pero mataron una célula de forma no invasiva. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero sin romperla, digamos. Sí. Lo más cariñosamente posible la mataron, una célula. Y después la quisieron resucitar. ¿Sabes qué lograron? ¿Qué lograron? ¿Qué lograron? ¿Qué lograron? Nada. Nada. No podían resucitar. ¿Qué le pondrían? ¿Una chispita eléctrica? ¿Unos rayitos láser? ¿Un rayito de protones? ¿Muones? ¿Neutrinos? ¿No hay un rayito de neutrinos? Que son sustancias, son elementos subatómicos. Nada. No supieron, no pudieron resucitarla, no hubo forma. Entonces ya sabes la respuesta. Pero el charco primigenio, que dicen ellos, un charco caliente primigenio, con rayos que cayeron en el suelo y amoníacos y cosas que había allí, mezclada, fósforo, etcétera, ese sí pudo dar construir una célula viva. ¿Cómo le dio la vida? ¿Cómo la unió? Todas esas partes tan complejas. La célula es muy compleja. El tema es que cuando Darwin, no fue solamente Darwin, sino otros anteriores a él, pero empezaron a esa teoría de que la vida surgió espontáneamente, prácticamente. Darwin nunca supo de la complejidad de la célula. Nunca vio una célula con el ultramicroscopio electrónico, nunca la pudo ver. No, pero no. Porque no existía. No tenía la tecnología. No tenía la tecnología. No supo nunca del ADN, ni cuando murió, antes de morir. No se conocía el ADN, ni la complejidad como estaban formadas las células. Tampoco. Entonces la teoría se forjó en una época de total ignorancia respecto a la verdadera complejidad de la vida. Y ya cuando armaron el circo, cuando tuvieron el circo armado, como una teoría creíble porque la mayoría de los científicos la agarraron con uñas y dientes y después empezaron a descubrir las complejidades realmente, ya tenían el circo armado. Y ahora desandarse de eso era muy bochornoso. Sí. Entonces siguieron, no, lo que pasa es que todavía no hemos elaborado las teorías como para decir cómo se formó la célula, cómo la de la eucariota, de la procariota pasó a la eucariota. Esa que no tenía núcleo a tener núcleo, que es más compleja. Y como esta de células eucariotas con núcleo pasó a ser un ser multicelular. Claro, ¿cómo lo entendés? ¿Cómo lo hicieron? No saben ellos. Porque ellos dicen, no, lo que pasa es que las procariotas se engulleron entre ellas, se comieron entre ellas, y surgieron las eucariotas, que son células que tienen la mitocondria. Las células eucariotas todas tienen una mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Bueno, algunos biólogos que escuchan ahí o que están estudiando el secundario saben. Es como una célula pequeñita dentro de otra célula. La mitocondria tiene su propio ADN. El ADN mitocondrial que le llaman. Exacto. El ADN mitocondrial que viene dice que lo transmite la madre. La madre, sí. Bueno, a eso han escuchado. Sí. Entonces, dice, ¿qué pasó? Una célula se tragó otra célula e incorporó la mitocondria. Y ahí se formó la célula eucariota, una célula más compleja. Bueno, eso algunas veces lo pudieron demostrar en un laboratorio
Jamás. Jamás. Nunca pudieron demostrar que una procariota se coma otra procariota y se transforme en una eucariota. Eso no lo pudieron nunca comprobar. Entonces, ¿qué es una ideología? Que no tiene base científica. No. Tiene solamente base en la imaginación. Después, ¿cómo esas eucariotas, esas células complejas con núcleo, produjeron un ser multicelular o pluricelular, multicelular? Bueno, se agruparon solitas y formaron un ser unicelular. Una esponja, Es como que todas se pusieron de acuerdo Todas se pusieron de acuerdo. Vamos a poner de acuerdo para formar algo. y nos arrimamos todas juntitas y formamos un ser pluricelular. Pluricelular, claro. Sí, que después va a respirar, va a comer, va a caminar, va a andar. Sí, ¿Cierto? sí. Bueno, es procesos de millones de años. Siempre Bueno, con ese- ¿alguna vez pudieron probar que las células eucariotas pueden agruparse y formar un ser multicelular viable e independiente? Porque una masa de células puede formar, pero no que sea un ser independiente, viable, que tenga, que se reproduzca y reproduzca iguales. Y también que tenga elevaciones de conciencia. Eh, Que sea algo no, aunque no tenga conciencia, pero pero que por lo menos pueda reproducirse, comer, sí, las condiciones trasladarse. básicas. Bueno, todo muy interesante, Guille. Por lo que veo, trajiste láminas para presentar a la gente, a Sí. nosotros también. Bueno, poner otro plano, así que vamos para la lámina. Este gráfico representa la historia desde la creación hasta nuestros días. Es como un resumen muy comprimido basado en la historia hebrea. La historia hebrea está en Génesis, que es la Biblia. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se refiere a la creación del universo, sino que se refiere a la creación de la vida sobre la tierra. Ni siquiera se refiere a la creación del planeta, sino a la creación, el acomodo del hábitat. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino aquí a este planeta ya estaba. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, cubierto de grandes nieblas y de agua. Envolvía la Tierra. Sí estaba. Por lo tanto, el planeta Tierra ya existía. ¿Cuánto tiempo antes? No lo sabemos. Algunos dicen 4.000 y pico de millones de años. Dicen que ya existía el planeta Tierra. No sabemos, en realidad. Tampoco se refiere, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a la creación del universo. El universo también ya existía. Hoy día los teóricos dicen 14.500 millones de años le dan al universo. No sabemos, puede ser, porque el Génesis capítulo 1, versículo 1 se refiere específicamente a la creación de la vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra como el hábitat que preparó y los cielos como las diferentes capas de la atmósfera de nuestra tierra. No se refiere al infinito, al infinito. Bueno, entonces a partir de allí se ven el paso de los milenios hasta el diluvio, que es la catástrofe mayor que dejó los sedimentos desde el Cámbrico hasta el Cretácico. En esta catástrofe que duró un año, que está escrita en la Biblia, quedaron los estratos de la Tierra, de los fósiles, desde el Cámbrico hasta el Cretácico y un poco más, hasta el Paleógeno, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasó allí? Aquí aparecen también los nombres de los primeros hombres, también llamados patriarcas: Adán, Set, Enoc, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enos, Matusalén, Lamec y Noé. Después vienen los 3 hijos de Noé que construyen el arca famosa, salva la vida de los animales que se fueron permitidos entrar en el arca. Pasaron 1656 años. ¿Por qué? Porque acá hay una cronogenealogía muy bien explicada en la Biblia, que uno puede saber exactamente los años desde la creación hasta el diluvio. Bueno, ¿y allí qué pasó en esa catástrofe? No fue solamente una lluvia de 40 días, es una catástrofe que duró un año, ¿no? Hasta que ellos salieron del arca. Y ahí figura acá como la primera gran extinción, preanunciada por Noé. Noé, 120 años antes que llegara el arca, antes que llegara el diluvio, empezó a construir el arca. Él anunció que vendría esa catástrofe enorme,
como un castigo sobre esa raza violenta, esa raza de costumbres aberrantes, asesinos. Bueno, el diluvio fue una catástrofe a nivel mundial, no fue una lluvia local como algunos quieren hacerla ver. Lluvias intensas, hubo maremotos, terremotos, actividad volcánica, duración 1 año, posiblemente iniciada por meteoritos, posiblemente meteoritos que golpearon la Pangea y fisuraron la Pangea. Entonces cayó agua de arriba, aguas que surgieron de abajo, y después enormes maremotos, enormes terremotos, acción volcánica, hicieron todo un combo en ese momento que finalmente dejaron, como decimos, los estratos geológicos desde el Cámbrico en adelante, hasta el Cretácico y un poco más. Después de allí viene, acá hay una línea verde que representa, según dice Génesis 10:25, que en la época de Peleg, se dividió o se fisuró la tierra. E interpretamos que allí fue cuando los continentes, que antes eran una solo continente, un bloque solo enorme, se empezaron a separar. 90 años después del diluvio. Un poquito más adelante surgen las primeras ciudades y civilizaciones, ¿no? Después viene la era volcánica, que fue una especie de coletazo después del diluvio, porque después del diluvio la Tierra quedó convulsionada, los continentes empezaron a separarse y empezaron a surgir volcanes en todo el planeta, que enfriaron los gases volcánicos, las nubes volcánicas, oscurecieron la entrada del sol, y hizo que viniera la era glacial. Cuando la Tierra se enfrió unos pocos grados, 2-3 grados, que se enfríe el planeta en general, hacen que los cielos empiecen a producirse y a avanzar sobre los continentes, la era glacial. También ahí surgieron los hombres de las cavernas, Neandertal, etc. Hombres como Java, Pekín, hombres venidos a menos, hombres desvirtuados genéticamente, endogámicos. Bueno, eso está registrado en el libro de Job. Moisés lo describe en el libro de Job, capítulo 30, versículo 3 al 8, del 1 al 8 también, habla del hombre, los hombres de las cavernas, hombres con problemas mentales, venidos a menos, que surgieron en aquella época, en la época de Job y de Moisés. Lo que vemos acá abajo es la prehistoria. Todo esto de la prehistoria fue escrito por Moisés, que para mí fue el mayor influencer de toda la historia de la humanidad, de todos los tiempos. Moisés, este hombre que inició la escritura del libro de Job, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Apocalipsis, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Bueno, escribió desde su época hasta la creación, desde la creación hasta su época, contando todos los detalles de lo que pasó durante la prehistoria hasta sus días, ¿no? Entonces podemos decir que la historia se divide en 2 partes. Antes del diluvio es la prehistoria, y después del diluvio hasta nuestros días es lo que llamamos historia, ¿no? Entonces ocurren todos estos hechos aquí, que están registrados de alguna manera también en la Biblia. Después tenemos aquí ubicado a la crucifixión de Jesús, encarnado, crucificado y resucitado, Dios hecho hombre. Y después, en el futuro, ahora estamos acá en el 2025, no llegamos todavía al 6000, los judíos van por el año, sí, estos días cumplen años, ¿no? Ellos 5786 cumplen ahora el 22 de septiembre, para ubicarlo en el tiempo, porque si esto se edita después. Bueno, 22 de septiembre hasta el 24 ellos festejan el Rosh Hashanah, que sería el año nuevo judío, ¿no? Ellos están desfasados, yo creo, unos 200 años. Estamos más cerca de lo que ellos calculan para el 6000. Y habrá una segunda gran extinción. Esta fue una primera gran extinción hecha por agua. Un juicio previo que Dios hizo a ese mundo de costumbres aberrantes. Habrá una segunda extinción al fin del tiempo, que sería el diluvio, pero de fuego. El diluvio de fuego, que vendrá por aquí. Pero anunciada esta segunda gran extinción, es preanunciada por Jesús y los profetas, ¿no? Que vendrá, está en el futuro. Está en el futuro. Eso.
Bueno, este es un resumen, ¿no? Y después comienza una segunda gran etapa. El planeta es renovado y repoblado por plantas y animales. Habrá una segunda etapa después de los 1000 años, que no está incluido acá, porque esto está abreviado un poco. Habla de una segunda gran etapa para la humanidad. Representa un corte del continente antediluviano. ¿Cómo estarían distribuidos los ecosistemas antes del diluvio? ¿Cómo estarían distribuidas las plantas y animales en la época desde la creación hasta el diluvio, esos 1600 años? Por ejemplo, en el fondo del mar podemos ubicar a los trilobites, algas, braquiápodos, corales, ostracopeces, ostracodermos, algas, peces placodermos, ganoideas, tiburones y amonites. Los amonites todavía están. Batracios. Después, si vamos a la parte continental, en las lagunas encontramos batracios, helechos, calamites. Lo que está en verde son plantas, por eso dice distribución sugerente de plantas y animales antes del diluvio. Plantas en verde, animales en rojo. Calamites, reptiles, pseudoporochos son plantas, pequeños mamíferos, araucarias, plesiosaurios, que son reptiles acuáticos, pterodáctilos, reptiles voladores, dinosaurios, equisetos, que es el cola de caballo, lepidópteris, ginkgos, que todavía existen, los ginkgos, ictiosaurios en otro nivel de los lagos interiores dentro del continente, ictiosaurios que son reptiles acuáticos también, magnolias, plátanos y robles, titanoterios, rinocerontes, camellos, otros lagos interiores, más arriba, ubicados más arriba, ¿no? Y moluscos, pastos y hierba, mastodontes, tigres, lobos, ciervos, caballos, abetos, pinos y secuoya en la parte más alta del continente antediluviano. Esto representa distintos hábitats de acuerdo a las temperaturas, porque los animales tienen sus hábitats de acuerdo a las temperaturas. Por ejemplo, en Corrientes hay cocodrilos, pero acá no hay cocodrilos. Y en las cordilleras hay, por ejemplo, llamas y alpacas y esos animales vicuñas, pero no están en Corrientes las llamas y las vicuñas y en esos lugares, ¿no? O sea que cada hábitat tiene sus animales. También acá tenemos carpinchos, por ejemplo, en las islas, las zonas isleras y en las zonas ribereñas al Paraná y demás. Pero no encontramos carpinchos en Córdoba, por ejemplo. En Córdoba no encontramos carpinchos. Por ejemplo, en Santa Fe sí, provincia de Buenos Aires también, en el Delta ahora hay una plaga ahí. Pero no encontramos carpinchos en Córdoba. Entonces, los animales y las plantas están ubicadas de acuerdo a la temperatura y las temperaturas estaban, como dijimos, dadas. Por ejemplo, acá cálido, del fondo marino hasta la primera parte del continente, clima cálido. Se desarrolla un tipo de vida y un tipo de humedad también. Templado. Templados serían los animales del Mesozoico, que ahí están los dinosaurios, en el Mesozoico. Por eso se encuentran los dinosaurios, los pterodáctilos, que son los reptiles voladores, los plesiosaurios, los ictiosaurios, en esa línea de flotación del continente. Y la última parte, fresco, mayormente por los animales de sangre caliente y otro tipo como rinocerontes, titanes, camellos, moluscos, pasto, hierba, mastodontes, ciervos, etc., ¿no? Son en climas más frescos, más a fríos, de frescos a fríos. Cuando las aguas diluviales en esa hecatombe que duró un año, iniciada por meteoritos que golpearon la Pangea, que de paso vamos a decir algo, hay 191 impactos de meteoritos registrados en la Tierra, 191, de los cuales yo pienso que una buena parte cayeron durante ese año diluvial. Tal vez 100 de esos 191 cayeron, impactaron la Pangea y potenciaron el diluvio. Hicieron que las aguas, grandes olas, se dirigieran hacia los continentes. También, por ejemplo, las corrientes subacuáticas de turbidez sepultaron a los seres del fondo marino. Y ahí se formaron los del Cámbrico, las especies del Cámbrico, Cretácico, el Cámbrico, Ordovícico y Silúrico, que son los del fondo marino, y las aguas siguieron avanzando en diferentes oleadas, en diferentes momentos durante ese año, avanzaron sobre el continente
y taparon a los reptiles, batracios, calamitas, etc. Las aguas siguieron avanzando, cubiertas de lodo, pedregullo y todo material que arrastraban, y fueron sepultando a los animales del Mesozoico, del Mesozoico en diferentes niveles. Por eso dividieron el Mesozoico en tres etapas. Y finalmente las aguas avanzaron más y también pudieron sepultar a otros animales de sangre caliente que se encuentran en el Cenozoico, que sería la primera parte tal vez del Paleógeno. Después del Cretácico, acá tenemos el Cretácico, Jurásico, Cretácico, y después el Cenozoico, la primera parte, hay la zona que le llaman el Paleógeno, hay sepultados muchos animales, grandes animales, mamíferos, ¿no? Entonces esto representa, es una distribución sugerente de plantas y animales, ¿no? Lo que vemos acá, como lo dice el título, crecimiento de la población mundial. Es un cuadro que muestra el crecimiento paulatino de la población mundial, basados en muchos datos reales, comprobables. Ustedes pueden googlear estos datos, lo van a encontrar, no son inventos míos. Hoy tenemos, por ejemplo, acá, en el año 2024, por ejemplo, llegamos a los 8.000, estos son millones de humanos, 8.000 millones de humanos. En el año 2017, por ejemplo, éramos 7.350 millones de humanos. Después, en el 2011, etcétera, éramos, a ver, ¿cuál es el cero que representa acá? En 2011 éramos creo que 6.000 millones de habitantes. En el 1900, hace ciento y pico de años atrás, éramos en el mundo menos de 2.000 millones de habitantes. En el año 1800 éramos 780 millones de habitantes. Y en el año 1000, se cree, siguiendo esta curvita, éramos 310 millones de habitantes en el mundo. Bueno, hasta ahí más o menos, estas últimas fechas son bastante sensatas. Después lo que viene de más para allá, todo esto es un cálculo que se hace siguiendo la natural pendiente, como veníamos así, casi que si veníamos así teníamos que terminar ahí nomás, claro. ¿No es cierto? Pero sabemos que hace 1000 años atrás, 2000 años, 3000 años hubo gente por la historia. Hace 4000 años hubo gente por la historia. Entonces vino esto en suave pendiente, y si seguimos la curva natural y no forzada, vamos a llegar hasta el año del diluvio, donde solamente hubo 8 personas. Ahí hubo un embudo desde la creación al diluvio, pasaron 1656 años. Ahí hubo un embudo porque murió una gran parte de la humanidad, se reinicia otra vez la humanidad con Noé, Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Ahí se reinicia la humanidad y entonces esta curva nos da y muere ahí, no da para más. ¿Qué pasa si diríamos, no, pero la humanidad tiene 500 millones de años? 500 millones, dicen algunos. 1 millón de años ya había unos simios que parecían ya humanos, ¿no? Eso es lo que dice la imaginación. Acá hay un matemático que calculó cuántos habitantes tendrían la Tierra si los humanos hubieran estado solamente durante 50.000 años. Bueno, a ver, acá dice 50.000 años. Él hizo un cálculo de esta manera, calculando 2 hijos, 4 por pareja, en una generación de 40 años. En los 40 años la persona pudo haber tenido 2 hijos, 3, y 4, y 5, y 6, y 7, 8. Un promedio de 2,468, 2 hijos y medio, digamos, para redondear. 2 hijos y medio. El cálculo se hace de esta manera. Esto dividido 2, a las... Ahí. Un poquito más alto. Ahí está. Y más cerca. Sí. Elevada a la 50.000, porque son los años, dividido 40, que es la generación de 40 años. Esto nos da que hoy día tendríamos, si eso hubiera sido el caso, hoy día tendríamos, a ver, 18.000 sería, acá estamos, 902 por 10 elevada a la 114 habitantes tendríamos hoy día en el planeta. Bueno,
esa es una cifra tremendamente grande. Es imposible leer esta cifra porque a la coma acá habría que darle 114 dígitos o 114 ceros. Tendríamos entonces, a ver, calculando los kilómetros cuadrados, los metros cuadrados del planeta, tendríamos esta cifra que está acá escrita, ¿la ven? 12.780 millones, trillones, cuatrillones, quintillones, sextillones, habitantes por metro cuadrado de tierra. No por la tierra, sino por metro cuadrado de tierra. En los últimos, si el hombre tuviera 50.000 años, o sea que alargaríamos acá, esto lo alargaríamos hasta allá 50.000 años, en vez de 6.000 años, como dice la historia hebrea, la historia bíblica. Algunos cuestionan esto, diciendo que si hubo catástrofes y pestes que mataron, pero yo les voy a decir una cosa. Nunca hubo más catástrofes y pestes que en esta época, más o menos. Acá en 1800, 1900, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la fiebre amarilla, muchas otras pestes aquí en Europa que murieron millones. Y sin embargo ahí hubo un crecimiento exponencial hasta llegar a nuestros días. Enorme allí. Así que si hacemos cálculos sensatos de crecimiento poblacional, sin exagerar, ni tampoco quitar, nos da que serían líneas cartesianas, las coordenadas cartesianas nos llevan hasta la fecha del diluvio, 4.300 años. Es una fecha sensata. Así que esto podemos confirmar que los datos que da la historia bíblica son ciertos. Son sensatos.